Relieves de las regiones. Vamos, chicos. ¿Por cuántas regiones está conformado, a ver, nuestro? Por 8. Por 8 regiones. A ver, ¿cuáles son esas 8 regiones? A ver, Dieguito. Yanca. A ver, ¿qué dijo? No escuché por qué dijo. Yanca. Yanca. Bueno, a ver, dale. Quechua. Quechua, ¿qué más? A ver, ayúdale pues ahí, Calentito. Profesor, yo sé. A ver. Pero Yanca. Ya, ayúdale pues, ya no hay que criticar, pues sí. Primero es Costa Chala. Después Costa Chala. Porque yo me mareo. Ya, muy bien. Ya, chicos, muy bien. ¿Cómo se llama el personaje que lo clasifica en 8 regiones? A ver. Javier Pulgar Vidal. El señor Javier Pulgar Vidal. ¿Y cuál fue la intención de él dividirlo en 8 regiones? ¿Cuál fue su propósito de él? ¿Debido a qué? A ver si me ayuda Heidi. ¿La temperatura? Temperatura. A ver, ¿qué me dice Heidi? Si me puede ayudar ahí, por favor, en algo, a ver. ¿Qué dice? ¿En qué se basó este personaje, Javier Pulgar Vidal? ¿En qué se basa él? ¿Por qué lo divide en 8 regiones naturales? A ver, mi amigo Luis. A ver, Luisito, Luis Andrés. Creo que recién se ha levantado. A ver si me apoya en algo, a ver. Buenos días, chicos. Buenos días, Suxe. A ver, ¿perdón? Porque no quería que hubiera 4. 3 diré. A ver, Alejandrilla. ¿Por qué lo divide? ¿Cuál fue? Por la temperatura, profesor. Temperatura. A ver, Caletito. Por los distintos Profesor, ambientes. ¿Perdón? Separarlos, a ver dónde está ahí. Por los distintos ambientes. Estos ambientes, Porque cada chicos. uno era... Mira, por el clima. el propósito, bueno, ya, perfecto. Mira, el propósito y la idea de que presentó esta tesis el no señor Javier Pulgar Vidal, debido a sus relieves, debido a sus relieves, debido a su flora, fauna, ¿no es cierto? Debido a sus pisos altitudinales. Y hoy día vamos a tocar ese tema, pues, ¿no? Vamos a hablar de los relieves de la costa, sierra y selva. Entonces, en esa manera se basa Javier Pulgar y lo divide en 8 regiones naturales. Entonces, cada región, chicos, tiene diferentes relieves. Pues. Acuérdense que la región, por ejemplo, Costa o Chala, la primera no, región natural, entonces va a empezar de 0 a 500, pues. Entonces hablamos que la región Costa es mínima su altura, ¿no? Y el relieve de la región Costa, por ejemplo, está conformado por grandes extensiones de valles, ¿no? Grandes extensiones de pampas, grandes extensiones de desiertos, por estribaciones andinas, ¿ves? Y también, por ejemplo, está conformado, ¿no? Por la parte fundamental, ¿no? De lo que es, por ejemplo, mira, hablamos, por ejemplo, ¿no? De una bahía, de una península, de una punta, ¿no? Esa es la parte, ¿no es cierto?, ¿no? De los relieves de la costa. Entonces, dice que el relieve costeño, dice es llano, como te comenté hace un momento, es llano, o sea, es plano, es mínimo en la altura, pues, jovencitos. Y justamente va a presentar diferentes formas, va a presentar diferentes formas de relieves, ¿no es cierto? Como la parte, por ejemplo, vamos a poner las penínsulas. Mira, una península, hay una bahía y la punta, por ejemplo. Mira, ¿qué dice en las penínsulas? Dice que es importante, ¿no?
Dice, importante sección de tierra que está cerca, ¿no? Rodeado de agua, y que se une con un continente, dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, el istmo dice, un istmo más grande, por ejemplo, de Paracas, por ejemplo. Mira, ¿no es cierto? ¿Dónde está Paracas? Por ejemplo, está en el departamento de Ica, pues. ¿No es cierto? Extensiones, por ejemplo. Acuérdense que toda la parte de costa tiene, pues, tiene su mar, ¿no es cierto? Otro de los puntos más importantes, por ejemplo, una bahía, por ejemplo. ¿No? Una bahía que está, por ejemplo, en la entrada dice, del mar en la costa. Y algunas bahías que están en el litoral costeño, como por ejemplo la bahía de Sechura, pues, ¿no? Que está en el departamento de Piura. Por ejemplo, Chimbote, en Santa, por ejemplo. Otras de las bahías, por ejemplo, que están, por ejemplo, también en el departamento de Piura, ¿no? Por ejemplo, Bayóvar, Pai también, Tortugas, y la bahía que está, pues, acá en el departamento de Lima, en Callao, Chorrillos, Paracas, ¿no es cierto? Estas son las bahías y las penínsulas que también están conformadas, ¿no? En la parte, ¿no? de nuestro relieve costeño. Y la otra relieve de otra forma, están, pues, ¿no es cierto?, las puntas que son pequeñas porciones, ¿no es cierto? Que justamente estas pequeñas porciones van a penetrar en nuestro mar, ¿no es cierto? En nuestro mar litoral peruano, que es las 200 millas, ¿no es cierto? Como por ejemplo tenemos la punta del Callao, pues, ¿no? Y la otra punta de Coles que está, por ejemplo, ¿no? En Moquegua. Entonces ahí estamos viendo una de los relieves, ¿no? Uno de los relieves de nuestra región de la costa. Mira, aquí por ejemplo vamos a traer de la diapositiva. Estamos mostrando las formas del relieve costeño. Como te comenté hace un momento, estaba conformado, ¿no es cierto?, por tablazos, por terrazas fluviales, por pampas o llanuras, estribaciones, depresiones, lomas y desiertos. Cuando hablamos, por ejemplo, de un desierto, hablamos de las grandes extensiones de tierras que no son aptas, ¿no es cierto?, para la agricultura, ni tampoco, por ejemplo, ¿no?, para poder, siquiera poder vivir. Escasísima vegetación. Animales también escasísimos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se dice, pues, que los desiertos justamente se ocupan la gran parte, dice, de la costa, cubiertos de arena, una arena muy fina, y que estas arenas, por ejemplo, van formando las dunas, pequeños montones, ¿no?, de lo que es con lo que el aire acarrea, y van formando, pues, estas dunas. Por ejemplo, tenemos en las extensas, por ejemplo, el desierto, por ejemplo, desde Chura, por ejemplo, acá también, por ejemplo, en Ica, por ejemplo, ¿no? Extensiones de grandes desiertos, ¿no es cierto? Como te comentaba, no hay vegetación, ¿no es cierto? Tampoco dispone de agua. ¿Por qué? Porque justamente aquí, como son grandes desiertos, entonces aquí va a haber una gran cantidad, por ejemplo, de calor, y las lluvias es escasísimas, chicos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los tablazos nos estamos refiriendo netamente, dice que son terrazas marinas, ¿no es cierto? Estas terrazas marinas están en proceso de elevación, ¿no es cierto? Y la mayor parte de estos tablazos, por ejemplo, tenemos en la parte norte, por ejemplo. El tablazo, por ejemplo, de Pariñas, Brea, por ejemplo, que están en el departamento de Piura, ¿no? Dicen que más presentan, por ejemplo, en la parte norte. Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, hablamos de las terrazas fluviales, estamos hablando netamente, chicos, por ejemplo, de los valles, de grandes extensiones de valles, por ejemplo. Por eso dice terrazas fluviales, conformadas, dice, por los sedimentos de ríos y que dan origen a los 53 valles más extensos, ¿no?, de la costa. Por ejemplo, el valle de Jequetepeque, por ejemplo. Extensiones, grandes cantidades, por ejemplo, ¿no?, de vegetación, de plantas. Y la otra parte que estamos hablando de los relieves, las pampas, por ejemplo, las pampas y llanuras que forman el material, dice, aluvial, que se encuentran en los cursos de los ríos y justamente dice que altamente son productivas. Claro, hoy en día, por ejemplo, como te comentaba la vez pasada también, hace muchos años habían extensiones de pampas que, bueno, pues no eran productibles, no producían nada. Pero hoy día con las represas, ¿no?, que se han hecho, se siguen haciendo, almacenan agua, y estas aguas justamente van yendo a estas pampas, ¿no es cierto? Acuérdense, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, de la agricultura intensiva, por ejemplo, donde que hay un gran manejo, donde que hay un asesoramiento, y
las maquinarias muy sofisticadas, ¿no? Y los abonos, ¿eh? Entonces, aquí, por ejemplo, hay una tecnología, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, del regadío, por ejemplo, ¿no? Para no poder, por ejemplo, desperdiciar el agua, ¿qué están haciendo? Están llevando las aguas por como unas cañerías, ¿no? El goteo, por ejemplo, ¿eh? Solamente el agua va a gotear en la plantita y para poder absorber todas las sustancias y el agua por líquidos, ¿ves? Entonces, algunas pampas ya están produciendo. Y cuando hablamos, por ejemplo, de unas estribaciones andinas, dice, plegamientos más pequeños, ¿ya? O sea, pequeñas elevaciones. Escúchame, Subse, son pequeñas elevaciones, mira. Entonces, en la costa no vemos, no vemos, ¿qué te digo?, elevadas montañas, ¿no? Vemos pequeños cerros. Por ejemplo, el cerro de San Cosme, el cerro de San Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Son pequeñas elevaciones, que son mínimas. Por eso dice que las elevaciones andinas dice que son plegamientos más pequeños que las cordilleras, ¿no es cierto?, que están ubicadas, por ejemplo, a 6.700, 4.000 metros, una enorme, ¿no?, altitud, ¿ves? Entonces, las estribaciones nos referimos a pequeñas elevaciones, con plegamientos más pequeños, dice que las cordilleras están ubicados en las costas y cercanas al mar, estas pequeñas estribaciones. Sí, dime, Anderson. Te escucho, ¿Y Anderson. el volcán de Arequipa también tiene un relieve? A ver, vamos a llegar ya al relieve de la sierra, Anderson, dijo. Vamos por la costa, Gido, ¿ya? Muy bien, vamos a las depresiones. Cuando hablamos a las depresiones, dice que son fallas, ¿no? Son fallas, dice que están ubicadas, dice, por la falta, dice, ¿de qué? De geológicas, ¿no es cierto? Que están en proceso de hundimiento, ¿no es cierto? Y que justamente estas depresiones, aquí están, por ejemplo, ¿no? Las salineras, pues, donde se extraen, por ejemplo, la gran cantidad, por ejemplo, de sal, y lo llevan y lo procesan, y sacan, pues, justamente la sal industrial, y la sal, pues, no justamente ya para el consumo, pues, ¿no es cierto? Porque la sal industrial es diferente a la sal que es doméstica, ¿no es cierto? Que ya llega a los hogares, son diferentes. Entonces, de aquí, de estas depresiones, bueno, dicen, pues, que en aquel momento, pues, estos mares, por ejemplo, ¿no? Como dice, como que se han alejado, ¿no es cierto? Y se han formado, dice, unas enormes depresiones. Y de aquí, por ejemplo, las salineras de Huacho, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí traen una gran cantidad, por ejemplo, de sales. La otra parte, por ejemplo, hablamos de las lomas. Ven, las lomas de Manchay, por ejemplo, acá en Lima. Cuando en el tiempo de invierno, por ejemplo, ¿no? Estas lomas empiezan, mira, todas esas partes, todas esas elevaciones, como tú ves ahí en la diapositiva, mira cómo se ve verde, de vegetación, ¿eh? Y por eso dice que, y como los vientos, los aires, dice que van acá y chocan, y por eso que acá en Lima hay una gran cantidad de humedad, ¿eh? Entonces dice que las lomas son, dice, elevaciones que dice que de poca altura y suelen tener vegetación, ¿ves? En invierno y primavera. O sea, en estas dos estaciones, la vegetación se pone muy verde, ¿no es cierto? Y hay una gran cantidad también de humedad, pues los aires son muy fríos, ¿eh? Y bueno, pues en el tiempo del otoño, pues no, el verano, como que ya es un poco como que se marchitan. Y cuando hablamos de desiertos, mira, está viendo ahí los desiertos, enormes extensiones de arena, una arenilla muy finísima, ¿no es cierto? Que ni siquiera ni se puede hacer ahí ni plantar una plantita, ni siquiera tampoco puede haber ahí, digamos, se puede habitar, ¿ah? Porque no son apropiadas, como te comenté, ni para la vegetación, ni siquiera para la agricultura, ni nada, chicos. Entonces dice que los desiertos dice que ocupan gran parte de las costas cubiertas de arena, que no hay vegetación y tampoco disponen de agua, pues, chicos. ¿Ves? Eso es lo que concierne, ¿no?, a los desiertos, perdón, ¿no?, a los relieves de la costa. Mira la diferencia que hay un relieve de la costa con un relieve de la sierra. Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, del relieve de la sierra, estamos hablando, pues, chicos, de que justamente los relieves de la sierra son un poco abruptos, ¿cierto? Son un poco peligrosos, ¿no? Debido a la cordillera de los Andes y debido, ¿no?, a sus pisos altitudinales. Dentro de ahí, por ejemplo, de los relieves de la sierra, por ejemplo, están las quebradas, por ejemplo, chicos, ¿no?
Entonces dice que el relieve de la sierra dice, es el más accidentado del territorio. ¿Por qué es accidentado? Porque justamente dentro de unas quebradas, por ejemplo, hay unos valles. ¿Mm? Hay elevaciones, ¿no es cierto? Debido a dice, a la presencia de la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes justamente que está conformada por una gran cantidad de cadenas de montañas elevadísimas, ¿no? Que se encuentran en diferentes formas de lo que es del relieve, la parte de la sierra, pues, chicos. ¿Ah? ¿Está escuchando Suk? Se puede preguntar. Entonces, el relieve de la sierra dice que está conformado por la cordillera de los Andes, que van desde los 500 metros, acuérdense que después de costa, así, la región Yunga, la Quechua, la Suni, la Janca, ¿no es cierto?, hasta llegar a los 6.768 metros sobre el nivel del mar. Entonces, así está conformado, chicos, ¿no? El relieve de la sierra, que justamente aquí, por ejemplo, en la cordillera, por ejemplo, ¿no? de los Andes, justamente es el piso altitudinal más extenso, que justamente que corresponde, pues, ¿no?, al nevado del Huascarán, ¿no?, que se encuentra, ¿no es cierto?, en el departamento de Ancash. Y tiene una superficie, por ejemplo, de unos 4.800, 919 kilómetros cuadrados, ven, chicos. ¿Ya? Entonces, desde ahí empieza lo que es, chicos, mira, el relieve de la sierra. ¿Qué más nos dice, por ejemplo, el relieve de la sierra? Ahí te muestro, por ejemplo, mira, está conformado por cadenas de montañas elevadísimas y que terminan en picos elevadísimos, en nevados, por ejemplo, mira, en glaciares, por ejemplo. Las montañas son extensiones, grandes elevaciones, de terreno, dice de cumbres que sobrepasan los 500 metros sobre el nivel del mar. Miren, chicos, o los 5.000 metros, pero, elevadísimos. Entonces, cuando vamos a la sierra, empezamos de parte plano y conforme vamos subiendo, se va elevando lo que es, ¿no?, a la altura. ¿Ves? Por ejemplo, dentro de las montañas tenemos otro relieve, por ejemplo, no, mira, los valles interandinos. Y cuando hablamos de un valle interandino, son las extensiones de tierras que justamente son propicias para la agricultura. Y que estos valles interandinos están dentro de las cadenas montañosas. ¿Ven? Y que forman, dice, como una forma de una V. ¿Ven? O sea, hay quebradas, hay montañas, y ahí están, por ejemplo, mira, los valles interandinos, ¿no? Y estos valles producen una gran cantidad, por ejemplo, ¿no?, de lo que es de productos alimenticios, chicos, ¿no es cierto? Y justamente dicen que están irrigados por los ríos, que vienen de las partes altas, bueno, pues, y también son aprovechados, ¿no?, por las lluvias que justamente hay en estas partes. Como por ejemplo, tenemos el valle, por ejemplo, ¿no?, el valle del Marañón, el valle del Guayaga y el valle, por ejemplo, ¿no?, de Mantaro. Eso es lo que consideran los valles interandinos. Otra de las relieves de las formas está, por ejemplo, las mesetas. Mira, por ejemplo, la meseta del Collao, ¿no es cierto?, que está, por ejemplo, ¿no?, en Junín, y por ejemplo, que está en lo que es en la parte de Puno. Las mesetas son pequeñas también elevaciones donde hay una cantidad de vegetación. Por ejemplo, hay el ichu, que sirve, por ejemplo, de alimentos, ¿no?, para gran cantidad, por ejemplo, de estos animalitos que viven, por ejemplo, por la llama, la alpaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen las mesetas? Dice, son terrenos planos ubicados a gran altura, planos que están en una altura, mira, y se encuentran, dice, en la vertiente oriental de los Andes, entre los 3.800 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar, como está la meseta, pues, del Junín y la meseta del Collao, pues, chicos, extensiones y grandes cantidades de mesetas, por ejemplo. Y por último tenemos, por ejemplo, otro de los relieves, chicos, por ejemplo, mira, como ves tú, hay una quebrada enorme, mira, y por el medio, como que cruza un pequeño río, Estos son los cañones, pues. ¿Por qué son cañones? ¿Por qué dicen cañones? Porque justamente son estrechos, son angostos, y son una altura, pues, chicos. Mira, por ejemplo, en el tiempo de los incas, ¿cómo podían ellos cruzar? Imagínate, ellos hacían, por ejemplo, sus puentes colgantes, y por ellos podían pasar. Mira, ya. Mira, ¿qué dicen los cañones? Dicen que son valles muy estrechos, ¿no? Y profundos y formados por la acción erosiva de los ríos. La erosión, imagínate, de cuántos miles de años que pasan esto, y la erosión va acarreando y lo va, como que va desgastando, y conforme van cayendo, pues, de las partes altas, ¿no es cierto?, de las pequeñas lluvias,
y aguas. Ustedes han visto que es cuando van a la sierra y de la parte alta va cayendo como un chorrito de agua, gotita y gotita, y todo eso va filtrando y va haciendo como unas pequeñas cañones, pues, mira, y se van formando, y se van llevando y se van juntando y van formando los ríos, pues, imagínate. Entonces los ríos, casi los ríos se forman de las partes altas, ¿no? De las cadenas de montañas, por ejemplo. De estos se forman, chicos, los ríos. Entonces ya sabemos, mira cuál es la diferencia de un relieve costeño con la diferencia con el relieve de la parte sierra, ¿no? En la costa es plano, hay valles, desiertos, pampas, estribaciones, bahías, puntas, pequeñas islas, pero en la sierra esa es más abrupta, más peligrosa, debido a las cadenas de montañas, ¿no es cierto?, a sus elevaciones. Muy bien, después que hemos estado viendo, por ejemplo, ¿no? Seguimos viendo, por ejemplo, otra, por ejemplo, ¿no? de los relieves, por ejemplo, los valles glaciares, ¿ah? Donde hay una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? De hielo, por ejemplo. ¿Ah? Dice, las altas cumbres andinas por lo general se cubiertas de hielo, ha dado origen a la formación de valles glaciares, mira, enormes, y qué importantísimo, como es la naturaleza misma. Y que eso también ayuda, por ejemplo, a que, ¿no es cierto?, nuestra temperatura sea variable, pues, ¿no? Porque debido a los aires son fríos, helados, y se mezclan por los calientes. Por eso que en unas partes tenemos un poco más, el clima es variado, pues. Ahí tenemos los lagos y lagunas. En los Andes, dice, peruanos existen alrededor de 12.000 lagunas, imagínate. El lago más grande, por ejemplo, el lago Titicaca, ¿no es cierto? Y que dan origen, dice, como, por ejemplo, el de Yanganuco, el de Junín y el de Titicaca, como de Cuenca, que está, por ejemplo, en Puno. Muy bien, chicos, tenemos, por ejemplo, el relieve de la selva. Tenemos, por ejemplo, las cuevas o grutas, tenemos los pongos. Mira, ¿cuál es la diferencia? Mira, cuevas o grutas, quiere decir que como un túnel hacia adentro, mira, cómo está formado. Son formadas, dice, por la erosión, ¿no?, de los años pasados. Por ejemplo, tenemos las montañas donde abunda la roca calcárea y son sitios turísticos. Por ejemplo, tenemos en Cajamarca, tenemos, por ejemplo, los tallos en Amazonas, las lechuzas en Huánuco, mira. Y los pongos son justamente donde caen de la altura, por ejemplo, las aguas. El relieve formado, dice, por erosión fluvial, donde los ríos, dice, erosionan. Y hay una cadena central y oriental. El de Manzariche, por ejemplo, el río Marañón, Manzariche, por ejemplo, el río Urubamba, que de ahí se van a formar, chicos. Otro de los relieves de la selva, de la selva baja, tenemos, por ejemplo, los filos, tenemos los altos, tenemos las retingas. Mira, los filos son las colinas de escasa pendiente, o sea, no hay elevaciones, ¿no es cierto? Donde aquí se encuentran una gran cantidad de vegetación, de los bosques de árboles madereros, y de las partes de los altos son espacios elevados, ¿no?, a una pequeña altitud, donde justamente acá dice hay inundables, donde se forman, dicen, las principales ciudades de la selva baja, pues, ¿no? Que están acá, por ejemplo, Iquitos, está, por ejemplo, Pucallpa y Puerto Maldonado. Y las restingas son los espacios inundables, ¿no? Esporádicamente, dice, donde aquí se practica, por ejemplo, la agricultura, ¿no es cierto?, del pan llevar, o sea, de todas los árboles frutales, por ejemplo. Aquí estamos, por ejemplo, observando lo que es las tahuampas, dice, cochas o los toptipiscas, ¿no es cierto? Las tahuampas son las zonas pantanosas, ¿no? Aquí, como te muestro, por ejemplo, dice, que están cubiertas de vegetación, de palmeras, como la guaje, por ejemplo, ¿no? Y lo conforman las zonas más extensas de los relieves. Y por último, acá tenemos las conchas, por ejemplo, ¿no?, que son dice, lagunas en forma de mediana, dice, luna, ¿ven? Como estaban formadas en formación, dice, del cauce de los meándricos de los ríos. Y aquí se aprovechan, por ejemplo, ¿no?, de la acicultura en la crianza de los peces. Entonces así está conformado, mira, los relieves de la costa, sierra y selva. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta, una duda? No, profesor. No, profesor. Entonces, como están todos atentos, a ver, voy a preguntar. Suxe, a ver, todavía me quedan unos 5 minutitos. Suxe, a ver, ¿cómo está conformado el relieve de la costa? A ver, Suxe. A ver, Heidi me levantó la mano. A ver, Heidi. Profesor, una pregunta. Dime. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Y los relieves siempre van a estar en su misma posición o van a cambiar así diariamente? No. Los relieves ya sí está estructurado. Desde el momento que hubo los desplegamientos,
¿no? No de la tierra, ya así quedaron ya establecidos, ya no es que va a cambiar cada año, sino no, queda ahí, han especificado así. A ver, Caletito, a ver si puedes ayudar los relieves de la costa. ¿Cuáles son? Ya los tablones, Tablazos, tablazos, ¿ya? los desiertos, ¿Ya? las... A ver, Dieguito. ¿Qué más, Diego? Los canones. ¿Perdón? A ver, Anderson. No sé, los canones. Anderson. Por tablados, desiertos, Ya. Dale. conjuntos de pampas, Ya. lagunas. ¿Lagunas? Ah, no, eso es de la sierra. ¿Mm? A ver, ¿qué dice Alexander? Montañas. Montañas. Eso es de la sierra. Chicos, más atentos, pues, chicos. No se olviden, chicos, que el relieve de la costa es llano plano. En el relieve de la costa, chicos, están las bahías, las puntas, ¿ya? Luego El vienen desierto. los desiertos, los valles, las pampas, las estribaciones y los tablazos, por ejemplo, chicos. No se olviden. Hay una gran diferencia, ¿no? Con el relieve costeño, con el relieve de la sierra selva. Acuérdense que el relieve de la costa está conformado por las bahías, penínsulas y las puntas, que están justamente cerca, ¿no es cierto?, a lo que es a nuestro litoral peruano, ¿ya? Y el relieve de la sierra es un poco más abrupta, ¿no es cierto?, un poco más accidentado, ¿no es cierto?, debido a que a la presencia de la cordillera de los Andes, que la cordillera de los Andes está conformada por una gran cantidad de cadenas montañosas, y que estas cadenas montañosas se encuentran en diferentes formas, ¿no? En diferentes alturas, por ejemplo, ¿no? Y justamente que la cordillera de los Andes está conformado, pues, que va desde los 500 metros, llega hasta los 6.768 metros sobre el nivel del mar, y que la más alta, por ejemplo, la más alta es el Nevado del Huascarán, que está en el departamento de Ancash. Sucia, usted no me escucha, por eso que a veces le pregunto y no me contesta, pues, ¿ves? Entonces, así está conformado el relieve, ¿no?, de la sierra. En cambio, el relieve, ¿no?, de la selva es diferente porque estamos, por ejemplo, estamos las aguampas, por ejemplo, estamos con las restingas, ¿no? Por ejemplo, encontramos lo que es la parte, ¿no?, de las cuevas o grutas, los pongos, los filos altos y las restingas, y las tahuampas y las cochas o tispicas. ¿Ves? Eso, así está conformado, chicos, los relieves de las tres regiones, pues, chicos, ¿ya? Bien, chicos, eso ha sido todo de mi parte, que hoy día quería impartirles, ¿no?, el tema, y espero que ya la próxima semana ya ustedes tengan una práctica de todo lo que hemos trabajado. Ya se me va el tiempo, chicos. Así que, chicos, estudien mucho y que tengan, chicos, una feliz fin de semana. Chao, Y no se profesor. olviden, chicos, no se olviden, por favor, de ya enviar su